Hola, ¿qué tal? Reciban todos un cordial saludo. Me place nuevamente estar con ustedes en esta ocasión compartiendo este video relacionado con el tema de las donaciones. ¿Qué son las donaciones? Las donaciones son un regalo que una persona da a otra sin esperar ningún tipo de contraprestación. Es decir, yo entrego algo a título gratuito sin esperar recibir nada a cambio. Pero sin importar de que sea a título gratuito, para efectos fiscales se está presentando o se está configurando algo muy importante que se conoce como la transferencia de dominio. Y si hay transferencia de dominio de la cosa, que es como se le conoce desde el punto de vista jurídico, entonces esa transferencia de dominio se asimila al concepto de venta como tal. Observemos que cuando se realiza una venta, la cual es a título oneroso, es decir, usted entrega algo, usted entrega el dinero y recibe un bien o un servicio a título oneroso. Hay transferencia de dominio. Aquí también hay transferencia de dominio, sin importar que usted entregó algo, pero no recibió nada a cambio. Para efectos fiscales se configura la venta y razón por la cual hay transferencia de dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que como hay transferencia de dominio y usted está donando ya sea bienes o servicios grabados, esos bienes o servicios grabados van a tener que un IVA y al Estado se le debe responder por lo que le corresponde, por el IVA que genera esa operación de donación. Es el caso, por ejemplo, si una entidad dona a una entidad pública eh, un servicio o un bien. ¿Quién deberá responder por el IVA de la transacción de la operación de donación? Entonces, ya se ponen de acuerdo el donante, le pone en conocimiento a la entidad beneficiaria de la donación de que se debe responder ante el Estado por el IVA, entonces que le va a facturar el IVA para que ella se haga responsable del pago de ese valor del IVA. Entonces ponerse de acuerdo a ver quién va a responder por la operación, por el pago del IVA. Bueno, miremos entonces cada uno de los artículos en los cuales se resume todo lo relacionado con el tema de las donaciones desde el punto de vista fiscal. Y está precisamente contemplado desde el artículo 125 al 126-2. El 125 habla de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional, donaciones realizadas a este tipo de entidades. El 125-1 nos habla de los requisitos de los beneficiarios de las donaciones. El 125-2 habla de las modalidades de donaciones. El 125-3 habla de los requisitos para reconocer la deducción por donación. El 125-4 requisitos de las deducciones por donaciones, más o menos similares al anterior, pero tienen algo diferente. 125-5 donaciones a entidades no pertenecientes al régimen tributario especial. Y el 126-2 donaciones realizadas a la Corporación Gustavo Matamoros de Acosta. Veamos. Artículo 125. Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional. Aquí es claro y es que si una persona jurídica realiza una donación a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional, puede deducir, mira, aquí tenemos un término muy importante que quiero recordemos a lo largo de este video, deducir el 100% del valor donado para efectos de la disminución de la base gravable del impuesto de renta. Deducir el 100%, no habla de ningún límite, es decir, que puede decir todo lo que done. El 125-1 nos habla de los requisitos de los beneficiarios de las donaciones y nos dice que si se le está donando a una entidad
del régimen tributario especial, ésta deberá cumplir con las siguientes condiciones. Primero, que esté legalmente constituida y que además esté sometida a inspección, control y vigilancia de una entidad estatal, por parte del Estado. Entidades beneficiarias que sean del régimen tributario especial. Segundo, que se trate de una entidad calificada como un régimen tributario especial. Aquí lo tenemos nuevamente, ratificado, antes de haber sido efectuada la donación. Tercero, que haya cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o de renta, ¿sí? Cualquiera de las dos, o es la una o es la otra, según el caso, correspondiente al año anterior al de la donación, salvo que esta entidad del régimen tributario especial apenas está iniciando operación que se haya constituido en ese año grabable. Podrá recibir la donación, pero entonces existe una salvedad. Y tercero, que esos dineros que reciba por concepto de la donación los maneje, ya sea en depósitos o inversiones, en entidades que estén autorizadas por la ley. Bueno, hablemos ahora del artículo 125-2. Se refiere a la modalidad de las donaciones y nos dice claramente que las donaciones muy bien pueden ser en dinero o títulos, valores u otros activos. Aquí tenemos estas tres: dinero, títulos, valores u otros activos. Artículo 125-3. Requisitos para reconocer la donación. Este artículo fue modificado y nos dice que para que una entidad que entrega la donación, es decir, el donante, deberá recibir por parte de la entidad que recibe la donación, es decir, la beneficiaria de la donación, una certificación firmada por revisor fiscal o por contador público, donde conste la forma, el monto y la destinación de la donación. Sin esta certificación, pues lógicamente que le va a quedar muy complicado al donante hacer valer el reconocimiento de esa deducción en su declaración de renta. Tenemos también un artículo 125-4 que habla también de unos requisitos, pero son otro tipo de requisitos. Aquí tenemos, por ejemplo, dos tipos de donaciones. Las donaciones que se realicen a partidos o movimientos políticos, y ese tipo de donaciones dice que como requisito esas donaciones deben estar aprobadas por el Consejo Nacional Electoral o la autoridad electoral. De igual manera, y aquí estamos haciendo referencia al numeral 2 del artículo 125, de igual manera ese mismo numeral hace referencia de que cuando se le done a la red de bibliotecas públicas o a la Biblioteca Nacional, para que sea aplicable esa donación, pues se tendrá que tener previa verificación del valor de la donación y aprobación por parte del Ministerio de Cultura. En el caso de las bibliotecas públicas, municipales o distritales o departamentales, se requerirá la previa aprobación del Ministerio de Cultura y de la autoridad territorial correspondiente. Entonces, a eso se refieren estos requisitos. Los requisitos anteriores se está refiriendo pues a lo del certificado, pero aquí hay unos requisitos adicionales. Recordemos que desde la ley 1819 del 2016, las donaciones realizadas a partidos o movimientos políticos dejaron de ser una deducción y pasaron a ser tratados como un descuento tributario. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que para que se pueda reconocer esa donación, para que sea aplicable en la declaración de renta, debe tener autorización o aprobación por parte del Consejo Nacional Electoral.
Artículo 125-5. Donaciones a entidades no pertenecientes al régimen tributario especial. Y dice que las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro, pero que no están clasificadas dentro del régimen tributario especial, no serán descontables del impuesto sobre la renta y complementarios. Es decir, que no todas las entidades que se han constituido sin ánimo de lucro están clasificadas dentro del régimen tributario especial. Y tengamos en cuenta que para el efecto de las donaciones son válidas como descuento tributario solo las que se hayan realizado a las entidades que pertenecen al régimen tributario especial. Es importante eso. En el caso de que se identifique de que la persona que donó se está descontando esa donación que le realizó a ese tipo de entidades no clasificadas, pues estará incurriendo en una falta, ¿sí? Algo que se llama o se conoce como elusión fiscal, y se verá abocado a enfrentar cualquier tipo de sanción por parte de la autoridad fiscal. Parágrafo. Las donaciones efectuadas a las entidades de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto seguirán las reglas establecidas en el artículo 257. Miremos a ver qué nos dice entonces ese artículo 257. Artículo 257. Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido calificadas en el régimen especial, o sea, régimen tributario especial, artículo 19, y las entidades no contribuyentes de los artículos 22 y 23, es decir, no contribuyentes y otros no contribuyentes del Estatuto Tributario, darán lugar a descuento del impuesto sobre la renta y complementarios equivalente al 25% del valor donado en el año o periodo gravable. Es decir, que si una persona donó a este tipo de entidades, a las del régimen tributario especial, o a una no contribuyente del artículo 22, o de otros no contribuyentes del artículo 23, donó sus 6 millones de pesos, únicamente podrá descontarse el 25%, es decir, 25 millones de pesos. Hasta el momento queda claro de que de esos conceptos que hemos hablado de donaciones a la red de bibliotecas públicas, a las entidades del régimen tributario especial, a los partidos y movimientos políticos, a los no contribuyentes, ya tenemos claro cuál es el tratamiento que se le debe dar. Hemos hablado de descuento y hemos hablado de deducción. Miremos la siguiente diapositiva para que definamos muy bien cuáles son las que se tratan como deducción y cuáles son las que se tratan como descuento tributario. Artículo 126-2 del Estatuto Tributario, donaciones a la Corporación Gustavo Matamoros de Acosta. También fue modificado, dice que si se realizan donaciones a esta corporación, el donante podrá descontarse hasta el 125% del valor de la donación. Interesante. Es decir, que si una entidad o persona donó 100 millones de pesos, podrá descontarse 125 millones de pesos, un 25% más. Este tipo de corporación dice que es una organización, una corporación dedicada a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y acceso a la justicia. De igual manera, el mismo artículo, el 126-2, a pesar de que habla aquí en su título de donaciones a la Corporación Gustavo Matamoros de Acosta, también incluye otro tipo de entidades que tienen derecho a ese mismo porcentaje en su deducción. Dice
que los contribuyentes que hagan donaciones a organismos del deporte aficionado, tales como clubes deportivos, clubes promotores, comités deportivos, ligas deportivas, asociaciones deportivas, federaciones deportivas y Comité Olímpico Colombiano, así como los que hagan donaciones a los organismos deportivos y recreativos o culturales debidamente reconocidos, podrán deducir de su impuesto de renta el 125%, deducir el 125% del valor de la donación. Bueno, hasta aquí entonces yo quiero que dejemos claro cuáles son los conceptos que pueden ser tratados como deducciones y cuáles son tratadas como descuento tributario, porque tengamos en cuenta que fue la ley 1819 la que introdujo cambios importantes en el manejo de las donaciones, ¿sí? Es decir, que unas van a ser tratadas como deducciones y otras van a ser tratadas como descuento tributario. Entonces, recordemos, deducciones: donación realizada a la red pública de bibliotecas y a la Biblioteca Nacional. Donaciones realizadas a la Corporación Gustavo Matamoros de Acosta y a todas las entidades que acabamos de mencionar en este mismo artículo: clubes deportivos, clubes promotorios, comités deportivos, ligas deportivas, asociaciones deportivas, federaciones deportivas y Comité Olímpico, organismos deportivos y recreativos culturales. Deben ser tratados como deducción, ¿sí? Como deducción. Mientras que serán tratadas como descuento tributario aquellas que se realicen a entidades que pertenezcan al régimen tributario especial artículo 19 del Estatuto Tributario, entidades que pertenezcan a la categoría de no contribuyentes del artículo 22 del Estatuto Tributario, entidades no contribuyentes clasificadas dentro del artículo 23 del Estatuto Tributario, y también mencionamos las donaciones que se hagan a los partidos o movimientos políticos. Entonces, hasta aquí es el resumen que se puede dar de cuáles son aquellas que son tratadas como deducciones y cuáles son tratadas como descuento tributario. Recordemos que las deducciones, aquí estamos hablando, no se está hablando de ningún límite de descuento, mientras que los descuentos están limitados a un 25% del valor donado. Pero eso no es todo. Bueno, por aquí estamos haciendo referencia también al artículo 157, ya lo miramos ahora también, ¿sí? Volvemos a ratificar de que el descuento por concepto de el porcentaje por concepto de descuentos podrá ser del 25% del valor donado en el año de periodo grave, artículo 257, importante tener en cuenta esto. Pero entonces es importante tener en cuenta el límite de los descuentos tributarios. No solamente es ese 25% del valor donado, que si dono 100, entonces puede descontar el 25% de los 100, es decir, 25 millones de pesos. Miremos lo que dice este artículo 258. Los descuentos de que tratan los artículos 255, 256 y 257 del Estatuto Tributario, tomados en su conjunto, no podrán exceder del 25% del impuesto de renta. Bueno, o sea que ese 25% tiene otro límite, es decir, que si la entidad pública donó 100 millones de pesos a una entidad del régimen tributario especial, ¿cuánto puede descontar? El 25%. Pero que aparte de eso tiene otro descuento por impuestos pagados en el exterior, y que tiene otro descuento por concepto de ingresos, bueno, por inversiones en empresas de servicios públicos. Entonces, la suma de esos descuentos, bueno, o así sea únicamente los 25 millones de los 100 millones, esos 25 millones de pesos, o en su conjunto con los demás impuestos con los demás descuentos que tenga, no podrán superar el 25% del impuesto sobre la renta. Entonces mire que el segundo, prácticamente se está hablando de un segundo límite. ¿Y qué pasa si esos 25 millones de pesos de los 100 millones de pesos
Una vez limitados a este 25%, únicamente se puede descontar 20 millones de pesos. Dice que el exceso no descontado en el año tendrá el siguiente tratamiento. Entonces, miremos. Tenemos 3 numerales y dice que si se trata de conceptos de donaciones en inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, en el caso de que no haya podido ser descontado el 100% de la donación en ese periodo gravable, entonces el exceso podrá tomárselo en los 4 periodos gravables siguientes. No se lo puedo descontar todo en este año, entonces tenga en cuenta ese exceso, lo que le faltó, para que se lo descuente en los 4 periodos siguientes. Lo mismo, si realizó una donación en relación a inversiones en investigación, desarrollo e innovación, si no alcanzó a descontársela toda, entonces podrá tomárselo también dentro de los 4 periodos siguientes. Y las demás donaciones que no corresponden a estos conceptos, los del artículo 257, aquí estamos viendo referencias del 255 porque es este tipo de donaciones a estas entidades, el 256 a este tipo de inversiones, y los del 257 si no alcanzó a descontárselo, entonces únicamente podrá llevarlo dentro del periodo gravable siguiente. Entonces ya no son 4 periodos, sino que lo baja a un periodo. Entonces vuelvo y repito, si la entidad que donó los 100 millones de pesos se puede descontar únicamente 25 al 25%, y ese, es decir, 25 millones de pesos, y esos 25 millones de pesos los limitó al 25% del impuesto de renta y no alcanzó, solamente se puede descontar 20, esos 5 millones de pesos que le faltaron lo puede hacer en el periodo inmediatamente siguiente. Bueno, como estamos hablando también del tema de descuentos, tengamos en cuenta que fue una modificación que se introdujo en la ley en 1819, pero que con la ley de financiamiento de la ley 1943 se definieron algunos conceptos que también son tratados como descuentos tributarios a partir del 2019. Aquí tenemos entonces. Cuando veamos el tema de descuentos tributarios, vamos a explicarlos de una manera más detenida. ¿Qué otros conceptos hacen parte de los descuentos tributarios diferentes a los que ya mencionamos? Descuentos por impuestos pagados en el exterior, inversiones realizadas en pro del medio ambiente, inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el que acabamos de hablar ahora, que si no alcanzo se lo puede descontar en 2 periodos siguientes. Este de acá también hablamos ahora, que si no lo puede descontar todo en ese periodo gravable, lo puede hacer en el periodo siguiente, en los 4 periodos siguientes. De este ya hablamos, donaciones a entidades de régimen tributario especial, descuento del IVA en adquisición e importación de bienes de capital y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Estos conceptos son los que hacen parte de los descuentos tributarios y que se pueden descontar en un 25%, los del 257, y limitados al impuesto de renta, ¿sí? En un 25% del impuesto de renta a cargo del contribuyente, que no supere ese 25%. Bueno, mis amigos, espero como siempre haya quedado claro este tema, hayan despejado sus dudas. Los invito nuevamente para que se suscriban al canal y también dejen los comentarios en relación a este video. Muchas gracias por su atención.